Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí nuevamente en una emisión más de Teclas, de este canal dedicado a la promoción de los libros, el cine y la cultura. Y en esta ocasión, pues bueno, le vamos a dedicar esta emisión a al más grande de los escritores mexicanos, en el sentido de que, bueno, pues ha sido el único que ha sido laureado con el máximo galardón de las letras a nivel mundial, que es Octavio Paz. Bueno, antes de hacer la introducción al programa, pues bueno, quiero aprovechar nuevamente para agradecer a todos aquellos que se han suscrito. Ya estamos próximos a llegar a los 500 suscriptores, lo cual me tiene muy contento. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, a quien sea el número 500, pues bueno, le tenemos una sorpresa y también haremos un programa especial para los suscriptores, para festejar que tenemos 500 suscriptores ya en el canal. Por otra parte, pues bueno, agradecer a aquellos que se han sumado a apoyar este proyecto a través de Patreon y pues invitarlos a que pues nos apoyen a través de esta plataforma de patronazgo para que pues bueno, este esfuerzo pues pueda seguir adelante y pues también invitarlos a que se inscriban a los talleres y a las asesorías personalizadas que estoy impartiendo y que, bueno, pues en la descripción de este video, ahí ustedes pueden encontrar pues los diferentes talleres. Tenemos taller de poesía, tenemos taller de narrativa, tenemos taller de creación literaria y el laboratorio de proyectos de escritura, a través del cual ustedes, pues bueno, pueden iniciar su proyecto de escritura desde libro de cuentos, novela, eh, libro de ensayos, su tesis y también, pues bueno, si ya la tienen, pues bueno, revisarla y dejarla perfecta para su publicación. Bueno, también, pues bueno, les quiero invitar a que vayan a las librerías Gandhi a conseguir mi libro de cuentos, Antología de lo Indecible, que ya está en las librerías Gandhi de toda la República. Me dicen que próximamente estará también en otras librerías. Cuando ya esté en otras librerías les avisaré, pero por lo pronto ahorita lo pueden conseguir en la librería Gandhi, en las librerías Gandhi de todo el país, o si no, si lo prefieren, lo pueden comprar en la tienda en línea de la librería Gandhi. Se trata de un libro de cuentos muy asequibles, muy entretenidos. Pues, ¿qué les puedo decir yo? Pues si yo los escribí y que, pues bueno, espero que les guste. Entonces, tenemos aquí Antología del Indecible. Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre nuestro autor de esta semana, que es Octavio Paz. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya acerca de Octavio Paz? Si es uno de los escritores mexicanos y escritores latinoamericanos en general que pues han sido más estudiados, analizados y también criticados y a veces hasta vituperados, pero en eso no nos vamos a meter. Eso es lo que quiero, primero que nada, aclarar acerca de de qué es de lo que vamos a hablar en este programa acerca de Octavio Paz. Bueno, primero que nada, esto no se trata, este programa no se va a tratar de criticar nada más porque sí a la figura y a la persona de Octavio Paz.
Es decir, yo no me voy a entrometer en aspectos de la vida privada o si cómo fue su relación con su primera esposa, con Elena Garro, otra gran escritora, pero que a mí no me interesa profundizar en ello. Para eso hay otros espacios, otros lugares donde, pues, y otros libros que tratan precisamente de eso, de si él contribuyó o no contribuyó a lo que le pasó a Elena Garro, a la vida de Elena Garro, pero a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es hablar de la figura intelectual y literaria de Octavio Paz, de su importancia, de la importancia que logró construir, que logró hacer, que logró alcanzar en la literatura mexicana del siglo XX. Me interesa, pues bueno, definitivamente, pues bueno, sí, analizar y mencionar, pues sus principales obras, hablar un poco de su trayecto intelectual, ¿sí? Y de su importancia como intelectual, primero como intelectual crítico del sistema político y en general de los sistemas políticos, y después, pues bueno, de su papel como intelectual orgánico del sistema político también. Entonces, cómo fue esta travesía intelectual de Octavio Paz? No solamente en lo político, sino también en lo intelectual. Para mí, Octavio Paz es uno de los escritores más grandes, más importantes, no solamente por su obra, sobre todo su obra poética y su obra ensayística literaria, porque también hay una parte importante de su obra que es una literatura, es una obra ensayística política, pero a mí más bien la que me interesa es la escritura ensayística literaria como crítico literario, como ensayista literario, su gran trabajo como también como traductor e introductor en las letras mexicanas de muchos autores que, pues bueno, de otra forma, pues no se hubieran conocido, se hubieran conocido más tarde, pero que hablan de su gran curiosidad intelectual y de su gran talento para abrevar de otras literaturas, de otros autores y de introducirlos a través de eso. También me interesa hablar sobre su papel como, eh, vamos a decirlo así, empresario cultural, es decir, como constructor, por ejemplo, de revistas, de editoriales, y también como hombre de poder cultural, porque alrededor de él se erigió durante varios años un grupo de intelectuales que dominaron buena parte de el poder cultural del país. ¿Y esto en qué radica eso del poder cultural? Pues bueno, dominar pues no solamente los espacios, es decir, tener espacios de escritura y de publicación, sino también de espacios políticos y también de espacios críticos. Es decir, durante buena parte del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, mm, lo que dominaba era la visión literaria del grupo encabezado por Octavio Paz, es decir, lo que era considerado, lo que se consideraba como válido, como importante, como necesario de ser divulgado y lo que no entraba dentro de esos cánones que ellos establecieron, pues no era considerado como parte, no de parte importante de la literatura. En- y bueno, pues eso también es una posición de política cultural que dominó durante mucho tiempo y que, pues bueno, tuvo sus consecuencias. Ahora ya estamos en otra situación. De eso también hablaremos, de eso también me interesa hablar, de Octavio Paz y de cómo ahora, pues ya se encuentra la situación de los
intelectuales como él, que lamentablemente ya no ocupan las mismas posiciones ni son considerados, ya no tienen la misma importancia porque ya ha cambiado el sistema político y el sistema cultural, aunque no lo parezca, y aunque parezca que hay un regreso a lo que era antes, es decir, en el caso de México, a pues el sistema político establecido y en el que dominaba un partido, el Partido Revolucionario Institucional, con sus características, y que ahora pues domina otro partido, o bueno, lo que sea eso que se llama ahora, que domina en México, pero que es una construcción y tiene modos y tiene formas de pensar totalmente diferentes en relación con lo que hizo el PRI durante más de 70 años, y en la cual, y en esa estructura, pues Octavio Paz tuvo un papel muy importante, un papel muy preponderante. Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre eso es lo que me interesa platicar, y pues bueno, hablar sobre bueno, también porque pues el 31 de marzo se van a conmemorar 111 años, ¿no? Número cabalístico importante, 111 años del nacimiento de Octavio Paz, que nació el 31 de marzo de 1914, y por eso he decidido yo, pues, hacer este programa dedicado a Octavio Paz. Pues bueno, entonces, pues, primero, pues, hablaremos acerca de Octavio Paz, de su vida, que bueno, pues es ampliamente conocida, bueno, para todos aquellos interesados con de su vida, de su trayectoria, pues bueno, y sobre todo, pues los que nos dedicamos a la literatura y a las letras, pues sabemos bastante acerca de lo que fue Octavio Paz y cómo surgió y todo esto. Bueno, Octavio Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México y murió en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y falleció el 19 de abril de 1998, y pues fue y ha sido hasta el momento el único premio Nobel mexicano. También hablaremos acerca de cómo es que se construye o cómo fue que él construyó su camino para lograr o para ser el candidato, vamos a decirlo así, el candidato de ese momento, y que pues bueno, le tocó en suerte estar en el momento correcto y en el momento adecuado. Pues bueno, vamos a ver primero de qué, cómo fue los inicios, las diferentes fases de Octavio Paz en su vida, cómo fue que cómo fue que inició en las letras y cómo se fue formando como escritor, como poeta, como intelectual. También no nos va a ser, no nos va a ser posible por el tiempo que tenemos, no nos va a ser posible por el tiempo de pues bueno, repasar toda la obra de Octavio Paz. Desde luego no nos va a ser posible. Vamos a tener que dedicarnos nada más o hablar sobre algunas obras fundamentales de Octavio Paz, y pues vamos a hacerlo también esta cuestión. Bueno, Octavio Paz, como se sabe, pues Octavio Paz pues proviene de una familia pues muy relacionada con la vida política y con la historia de México, ¿no? Su,
padre, ¿no? Octavio Paz Solórzano, eh, fue eh, miembro del Ejército Zapatista, ¿sí? Y Paz, Irineo Paz, pues bueno, también su abuelo, pues tuvo una influencia muy importante en Octavio Paz, dado que, bueno, el padre de Octavio Paz, pues bueno, tuvo que asilarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta el año del asesinato de Zapata. Mientras tanto, su madre, Josefina Lozano, su tía Amalia Paz Solórzano y su abuelo paterno, Ireneo Paz, que era soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual y novelista, fue, pues lo fueron los que lo cuidaron cuando su padre tuvo que salir del país. Y por otra parte, pues Octavio Paz fue el menor de 7 hermanos. Eh, no, su padre fue el menor de 7 hermanos. Entonces, bueno, la educación de Octavio Paz, como ya decíamos, pues bueno, se inició en Estados Unidos, a donde fue su padre como representante de Zapata. Estuvo 2 años, ¿no? Allá en Estados Unidos y pues bueno, también ahí fue, eh, pues bueno, su primer encontronazo con la cuestión de, pues bueno, que él no sabía hablar inglés, era muy pequeño, no sabía y no se podía comunicar con sus compañeros y allí, pues bueno, fue su primera querella con el lenguaje. Y después, pues bueno, también cuando ya regresa a México, ¿sí? Eh, regresa y pues bueno, ya está en 1929, pues bueno, ya se ha acabado el conflicto armado, pero pues bueno, todavía siguen las querellas políticas, sobre todo por, pues bueno, la campaña de José Vasconcelos para la presidencia de la República, en la que Octavio Paz, pues bueno, se siente identificado, ¿no? Y comulga con el movimiento vasconcelista, y allí, pues, hay su primer encuentro con el marxismo y el sinarquismo. Octavio Paz al principio pues simpatizaba con la causa de los campesinos, obviamente por obvias influencia de su padre, y también pues bueno empezó a leer y a interesarse en las actividades de los obreros, de los campesinos, y a leer a diversos autores comunistas, anarquistas. Y entonces empieza a leer y llega a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, que es donde yacen ahora sus restos en el Colegio de San Ildefonso, que forma parte de la Universidad Nacional de la UNAM. Ahí se encuentran los restos de Octavio Paz. Y ahí fue donde, pues bueno, tuvo su formación, donde fue su formación principal como eh, escritor, porque en su influencia que tuvo de maestros, que eran maestros de ahí, del, del Colegio de San Ildefonso, pues estaban varios de los llamados después o agrupados en la generación de la revista Contemporáneos, entre ellos pues Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, con los cuales pues bueno, Octavio Paz pues bueno, empezó a ser
su, pues, travesía intelectual, ¿no? Entonces, pues bueno, él empieza a escribir, empieza a publicar y en 1933 publica el poemario Luna Silvestre, que se lo publicará Miguel en el Ira. Aquí traigo en la miscelánea, aquí, bueno, aquí voy a ir enseñándoles aquí las diferentes, algunas de las, un par de ediciones que tengo de, pues bueno, primero la monumental, algunos de los tomos de la monumental obra poética de Octavio Paz, que aquí la tengo primero en dos tomos, en esta primera edición, bueno, en esta edición publicada de las obras completas de el autor que publica el Fondo de Cultura Económica, publicó el Fondo de Cultura Económica, obra poética 1935-1970 y el tomo 2 de 1969-1998 y después se publicará esta, Obras Completas 8, edición del autor, su obra completa en un solo tomo, que es, pues bueno, vamos a decirlo así, es la edición revisada de, por, por así como se dice, por puño y letra de Octavio Paz, que está muy bien, está, pero hay un tomo de estas obras completas, de esta magna obra, de las obras completas de Octavio Paz, en el Fondo de Cultura, hay un tomo que trae, ¿sí? Sus primeros escritos, y es lo que vamos a ver su primer, los primeros, el primer escrito de, de Octavio Paz. Vamos a ver alguno de los, lo que es considerado los primeros escritos. Y viene, bueno, vienen los prólogos, y aquí viene un, este, de estos poemas de 1930-33 que aquí, vienen en esto. Nocturno, fechado el 19 de diciembre de 1930. Las estrellas, otra vez, las estrellas, gotas de rocío en el pasto del firmamento. La luna, una fuente, un silencio de aguas claras. Tu recuerdo, la sombra de una estrella. Vocación uno. Yo soy un hombre al que le dio el destino un corazón sencillo y claro. Juega al azar conmigo al aro y voy rodando por aquel camino. Yo soy el marinero del asfalto y el alpinista de las azoteas. Juego con sol y luna allá en lo alto y muy dentro de mí con dos ideas. Mi numen y mi signo, la veleta, obedece las órdenes del viento. En su girar sin fin se queda quieta y es a un tiempo fijeza y movimiento. Con estos dos poemas inaugurales de la poesía de Octavio Paz, de sus primeros escritos, pues queda muy claro, ¿no? Queda muy claro como lo que ya se vislumbraría como su destino poético de Octavio Paz, ¿no? El destino poético de Octavio Paz en ese sentido de ser, pues bueno, primero lo que es la poesía, vamos a mover estos libros, lo que es la poesía, que es la descripción del mundo. El poeta se dedica a renombrar, a nombrar el mundo que ve, ¿sí? Y en el otro se dedica a decir lo que yo soy, lo que es el poeta, ¿no?
Entonces, ahí están dos de las vertientes principales de que llevarán a Octavio Paz a lo largo de su travesía poética. Pero todavía faltaría mucho para, bueno, pues para que Octavio Paz fuera considerado como un gran poeta y fuera reconocido como pues premio Nobel, es decir, qué es lo que hizo Octavio Paz o por qué fue considerado por las personas que otorgan el premio Nobel por encima de otros autores, incluso mexicanos, como ya hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, el caso de Carlos Fuentes, que es otro gran escritor, otro gran intelectual, pero no de otra naturaleza diferente a la de Octavio Paz, que en su momento pues fue influido, claro, o sea, como muchos de los escritores de su tiempo, fue influido por Octavio Paz, la fuerza de lo que hacía Octavio Paz, pues bueno, influyó a muchos. Y otros poetas, como ya hemos hablado aquí, que pues bueno, por ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño, que fueron, o Jaime Sabines, la semana pasada que hablamos de Jaime Sabines y de la supuesta rivalidad entre ambos por la cuestión de la popularidad, pero ya hemos visto que no es la cuestión del Nobel, no es una cuestión de popularidad, sino de oportunidad, de trabajo y de oportunidad. Y aquí en esto, pues a mí sí me gustaría recalcar, ¿no? El Nobel es de quien lo trabaja. Es decir, eh, o sea, si un autor quiere o aspira, está dentro de sus aspiraciones, ganar el premio Nobel, llegar al premio Nobel, pues tiene que planteárselo desde el inicio, casi desde el inicio de su carrera, llegar allá e ir cumpliendo con los pasos para ser eh, eh, candidato al premio Nobel. Y en el caso de Octavio Paz, pues está bastante claro el camino que él siguió, pues para poder llegar a ser en el momento adecuado el candidato más eh, adecuado para el momento en el que lo tocaba, porque muchos pueden ser candidatos, pero nunca les llega el momento o no tienen la, eh, la oportunidad, no les llega la oportunidad nunca, ¿no? Pueden estar preparadísimos, pero nunca les llega la oportunidad para hacer premios Nobel. Y otros, pues les llega de pura chiripa o les llega por otros aspectos, ¿no? O impulsados por otros aspectos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, pues de la última premio Nobel, esta escritora surcoreana, que pues bueno, es el momento de su país para destacar a nivel mundial y pues fue impulsada pues, por su propio gobierno para decir, bueno, pues quién puede ser nuestra candidata al premio Nobel y fue impulsada por el gobierno para figurar como representante de la cultura y de la literatura moderna surcoreana, que pues bueno, nos vamos dando cuenta pues, de que es bastante occidental, ¿no? Bastante dependiente o eh, derivada de la literatura occidental, o sea que ya pues es también parte de la literatura occidental. Este, digo, nada más y nada menos, pues una de sus novelas, una de las más comentadas y laureadas, pues empieza con una cita de Borges, ¿no? La novela. Entonces, pues bueno, esa es una cuestión. Pero bueno, vamos a seguir adelante con, con Octavio Paz. Un momento importante, ¿no? De Octavio Paz se da eh,
cuando él, pues bueno, tiene conocimiento de de varios escritores y en 1937 es invitado al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, ¿no? Que se celebró en España y, pues bueno, lo invitaron pues porque escribió un poema muy encendido que se llama No pasarán. Y entonces, pues ahí en ese congreso, eh, pues conocerá a Neruda. Bueno, ya antes ya lo había conocido a Neruda, pero conocerá a Neruda, a Bretón, Alberti, a muchísimos de los escritores, y ahí será el primer paso, ¿sí? Para ser reconocido fuera de México, que ese es uno de los primeros, ese es el primer paso para el camino para ser reconocido, para lograr, para ir avanzando hacia el reconocimiento internacional. O sea, ningún escritor que nada más escriba o sea conocido en su propio país, es decir, que no sea publicado en otros países, que no sea traducido en otros países y que no empiece a hacer relaciones con escritores de otros países, sobre todo de escritores de otros países y de otras lenguas diferentes al español, como por ejemplo el francés, el inglés, el alemán, fundamentalmente, ¿no? Es decir, autores mexicanos o latinoamericanos e incluso españoles que no son conocidos fuera del país, pues obviamente es difícil que puedan ser considerados para ganar el premio Nobel, ¿sí? Entonces, el primer paso para eso es ser conocido y ir estableciendo una red de conocimiento y de relaciones con otros escritores. Hay una cosa que hay que destacar sobre Octavio Paz. Octavio Paz fue un hombre de su tiempo, fue un hombre sumergido, que se sumergió de lleno en los conflictos y en las contradicciones, no solamente del país, no solamente en cuestiones literarias, sino en cuestiones políticas, de la situación del mundo, de la situación que tenía que él vivir en ese momento. Entonces, el joven Octavio Paz era un joven pues bastante apasionado, ¿no? Tenía y tuvo siempre a lo largo de su vida una pasión crítica, así creo que se llamó en alguno de sus libros, la pasión crítica o llamaron la pasión crítica, pero tenía una gran curiosidad intelectual, todo le interesaba, en todo quería participar, bueno, todas las cosas que le interesaban, ¿no? Entonces, en 1937, Octavio Paz, pues bueno, se va a Yucatán y allí atestigua, ¿no? Allí atestigua, pues bueno, cómo vivía la gente, ¿no? Durante 4 meses participa en la fundación de una escuela secundaria para hijos de los trabajadores y allí tiene un contacto con la realidad, ¿no? Entonces, eh, en el 37 se va al Congreso de Escritores por Defensa de la Cultura, que lo invitan Pablo Neruda y Rafael Alberti, y allá se va del, eh, del 4 al 17 de julio de 1937, donde, pues bueno, allí, como ya decíamos, pues bueno, estuvieron, entre otros, André Malraux, Tristán Tzara, Auden,
Malcolm Cowley, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, César Vallejo, Vicente Huidobro, Neruda, ya dijimos, José Bergamín, Antonio Machado, Alberti, entre otros escritores eh, de otros países. Y pues también estuvieron en la delegación mexicana, pues José Chávez Morado, Fernando Gamboa, José Mancisidor, Juan de la Cabada, Silvestre Revueltas, y pues bueno, entre otros también como Carlos Pellicer, ¿no? Eh, y pues el viaje a España, pues lo marcará fundamentalmente, y bueno, el viaje a España y el viaje a Europa, ¿no? Porque pues también de ahí viajó a París, y pues bueno, entonces ahí se iría a, a España, donde también, pues bueno, sería miembro de la delegación mexicana ante el Congreso Antifascista, y pues bueno, se manifestó a favor de los republicanos, y al regresar de España en 1938 fundó, junto con Efraín Huerta, José Revueltas y varios de su generación, la revista Taller. Y desde entonces, pues bueno, sería considerado como parte de esa generación, ¿no? La generación de la revista Taller, ¿no? Entonces, en 1943 recibe la beca Guggenheim y estudia en la Universidad de California en Estados Unidos, y después es, entra al servicio exterior mexicano y es destinado a Francia, donde permaneció hasta 1951 y donde conoció a los surrealistas, conoció a Breton y colaboró en la revista Esprit. Durante esa estancia en 1950 publicó El laberinto de la soledad, un innovador ensayo antropológico sobre los pensamientos y la identidad mexicanos. Y ese es el primer libro sobre el cual pues hay que destacar, ¿no? Y que todo mundo ha escuchado mentar, ¿no? Aquí tenemos la edición comentada junto con, bueno, la edición más completa, junto con lo que después sería sus complementos, ¿no? Postdata y Vuelta al laberinto de la soledad, que son libros, pero aquí, bueno, aquí esta es una edición muy buena de Enrico Mario Santí, de El laberinto de la soledad, que pues ahí es donde Paz, junto con su trabajo político, inicia su trabajo ensayístico, que tiene que ver precisamente con con la, algo que, pues en su momento, estamos hablando de los 50, pues era una discusión y un debate, eh, pues muy importante, que es, pues bueno, qué significa, qué es ser mexicano, qué es la identidad mexicana, ¿no? Que, pues bueno, tiene sus raíces filosóficas y antropológicas muy importantes, sobre todo derivadas de el pensamiento idealista alemán, ¿no? O sea, sobre todo hegeliano, ¿no? De esto que que plantearon esos filósofos idealistas alemanes, de que hay un ser, de que todos los pueblos tienen un ser nacional o una identidad, ¿no? Y que esa identidad determina el destino de las naciones. Octavio Paz, pues bueno, él
pues lo vive en carne propia, como ya dijimos, pues bueno, desde pequeño, al ver Estados Unidos y luego al estudiar allá en Berkeley, que ve pues las diferencias culturales, no solo del idioma, sino culturales y de forma de pensar de los norteamericanos y de los mexicanos. Y esta cosa extraña y atrayente que empieza a surgir, que son los pachucos, que son mexicanos que viven en Estados Unidos y que crean su propia identidad, una identidad diferente, que no es ni no totalmente norteamericana y que está dejando de ser mexicana totalmente. Entonces, allí hay toda esta discusión que se da desde años antes y que se le seguirán escribiéndose y que será criticado el laberinto de la soledad porque, pues bueno, muchos dirán, pues bueno, es que se retomó las ideas que ya se habría planteado Samuel Ramos, un psicólogo mexicano, sobre la identidad del mexicano, y que Octavio Paz, pues bueno, lo aplicará con su intuición y con su experiencia, lo aplicará a lo que vivió y al momento en el que estaba viviendo México en 1950. Recordemos también que, pues, en ese momento México se ha empezado a asentar, ha ha dejado atrás el, el movimiento revolucionario y ya estamos en pleno auge de lo que se le llamará después el milagro mexicano, es decir, eh, momento de estabilidad en el que México deja de ser o está comenzando a dejar de ser eh, plenamente rural para convertirse en una sociedad plenamente urbana y que 18 años después, en 1968, pues hará crisis, hará explosión, y no solamente en México, sino a nivel mundial, con pues los movimientos de 1968 y en el caso de México, pues bueno, allí estará precisamente Octavio Paz con sus ideas. Lo curioso del Laberinto de la Soledad es que siendo un ensayo crítico, después sería pues apropiado por el sistema político, por la ideología oficial, como pues precisamente la definición, ¿no? O el texto que nos define como mexicanos. Y hasta la fecha, muchas personas lo leen y no lo leen como un ensayo de aspiraciones filosóficas ya, pues bueno, debatibles y superadas, ¿no? Que formaban parte precisamente del proyecto cultural e ideológico de el partido en el poder en ese entonces, que buscaba pues justificar su unicidad, la unicidad de el sistema y de la forma como somos los mexicanos. Y entonces pues todavía se sigue leyendo como eso es lo que somos los mexicanos, eso es lo que nos define, eso es, ¿no? Sobre todo, pues bueno, un fragmento tan importante como los hijos de la chingada, ¿no? El fragmento donde habla pues de la chingada y de la Malinche, ¿no? Que será, pues bueno, ampliamente comentado y citado y pues eh, aquí, bueno, algunos de los fragmentos, ¿no? El Pachuco y otros extremos, las máscaras mexicanas, Todos los Santos, Día de Muertos, los hijos de la Malinche, Conquista y Colonia, de la Independencia a la Revolución, la inteligencia mexicana, Nuestros días, apéndice, la dialéctica de la soledad. Bueno, y luego, pues bueno, él hará pues con postdata, que lo publicará
después del 68, ¿no? Que volverá precisamente al laberinto de la soledad, bueno, a tratar de acomodar las ideas que él planteó en el laberinto de la soledad y que bueno, yo lo que recomiendo leer es el libro de Roger Bartra, ¿no? Sobre la crítica precisamente, ¿no? De toda la ideología de la supuesta filosofía del mexicano, ¿no? O la filosofía de lo mexicano, que la jaula de la melancolía, ¿no? Donde hace allí también, digo, antes de que se nos perdiera el gran antropólogo y crítico que fue Roger Bartra en ese sentido. Ahí, pues bueno, hace una crítica precisamente en la jaula de la melancolía y utiliza también una metáfora, la metáfora del ajolote, ¿no? De que el mexicano es una especie de ajolote, ¿no? Que se ve constreñido en su jaula, pero que cuando sale de su jaula se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer libro con el que Octavio Paz, ¿no? Empezó a hacer. Empezó a destacar, ¿no? Espérenme, aquí. Empezó a destacar en la cuestión intelectual, además de su parte eh, poética, ¿no? Que ya él ya había empezado a publicar. Bueno, eh, Octavio Paz, pues bueno, también, aparte, pues bueno, tuvo una carrera diplomática, ¿no? Eh, en 1952 pues trabajó en la Embajada Mexicana en la India y después, en 1953, fue a Japón, donde sería embajador sustituto, ¿no? Y luego regresó a la Ciudad de México para dirigir la Oficina de Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Ahí, pues bueno, aquí en México, ¿no? Eh, fue participó, bueno, tuvo su carrera diplomática, ¿no? Y pues bueno, acá empezó a, pues, conformarse. En 1953 regresó a París, en 1959 regresó a París y 3 años más tarde fue designado embajador en la India, ¿no? En 1964, pues bueno, conocería a la que sería su última esposa, a Mary José Paz, ¿no? Y pues bueno, aquí ya nos encontramos que en 1968, cuando estaba en Nueva Delhi, y que fue precisamente lo que se conoce la masacre de Tlatelolco, en señal de protesta, pues bueno, renunció al cargo y fue el único que se atrevió a hacerlo y en los próximos años trabajará en diferentes universidades estadounidenses como la de Aus- Texas en Austin, Pittsburgh, Pensilvania y Harvard. Eh, Después, en 1971, Julio Scherer, el director de Excelsior, le propondrá la fundación de una revista cultural y él entonces pues regresará a México a dirigir esta revista, que será la primera de las revistas ya dirigidas por él, bueno, la primera parte de Plural, que pues también él salió de Plural de Excelsior, que era la revista cultural de Excelsior, para, eh, eh, debido a
pues bueno, lo que se le llamó el Pinochetazo a Excelsior, donde, pues bueno, el presidente Luis Echeverría, que no estaba muy contento con la forma en cómo Excelsior o ciertos editorialistas de Excelsior lo trataban, pues bueno, armó un complot para que los cooperativistas de, eh, de Excelsior, pues expulsaran a el director y junto con él, pues salieron muchísimos de los intelectuales que escribían, de los articulistas y reporteros, y después, pues Julio Scherer crearía la revista Proceso y Octavio Paz fundaría Vuelta, ¿sí? Fundaría la revista Vuelta, a partir de la cual, pues bueno, allí se iría, en 1976, allí ya se iría, definiendo, pues bueno, iría definiendo aún más, pues, su posición política, ¿no? Como un intelectual de pensamiento liberal, contrario las, a la ideología y pues bueno, a la política del bloque comunista y de los países con ideología comunista y de los intelectuales con ideología comunista. Entonces ahí, pues bueno, sería un bastión, Vuelta sería un bastión muy importante donde pues escribirían y se publicarían muchísimos autores críticos a la ideología comunista y afines a la ideología liberal. Y Octavio Paz, pues bueno, sería, pues bueno, el aglutinador de todos esos intelectuales, sobre todo, pues europeos y de Estados Unidos. Creo aquí que es en 1976 es donde empieza el paso fundamental con la fundación de Vuelta, donde empieza el paso fundamental de Octavio Paz hacia lo que sería la construcción de su camino hacia el Nobel. Desde luego, el camino de Octavio Paz hacia eso, pues empezó siendo, pues, sumamente, o sea, siendo un autor laureado que obtuvo, eh, todos los principales premios, ¿no? De México, ¿no? Empezando por, en 1957, el premio Javier Villaurrutia, que es el premio de escritores para escritores, uno de los premios eh, principales de nuestro país, que marca el inicio de la consagración, con este libro que es fundamental dentro de la literatura mexicana, uno de los grandes libros de teoría poética, ¿sí? El arco y la lira, que lleva como título el poema La revelación poética, poesía e historia, que es un libro fundamental lo miren aquí, lo estoy viendo aquí mis anotaciones, ¿no? Qué barbaridad, con plumón, con, con tinta roja. Fíjense cómo me interesaba dejar. El poeta despierta las fuerzas secretas del idioma. El poeta encanta al lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita a otra. Pues sí, este es un texto fundamental para todo aquel que quiera escribir poesía en español, en nuestro idioma, que debe ser, de ser leído y estudiado. Y aquí es
donde, pues bueno, es una de sus primeras galardones, ¿no? De los primeros galardones que obtiene en 1957. Luego gana su primer Premio Internacional de Poesía en Bruselas, Bélgica, en 1963. Luego es nombrado miembro del Colegio Nacional en 1967. Gana el premio del Festival de Poesía Flandes, compartido con Jorge Guillén, Saint-John Perse, Leopoldo Sega y Gilia Ililes en 1972. La Universidad de Boston le da el doctorado honoris causa en 1973. En 1977 obtiene el principal reconocimiento que otorga el gobierno de México, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 1977. Obtiene el Premio Jerusalén en 1977 también, el Premio de la Crítica Española en Barcelona en 1967, el Premio Nacional de Letras en 1977, el Premio de la Crítica de Editores en España en 1977, el doctorado honoris causa de la UNAM en 1978, el Premio Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro en Niza en 1979, eh, el Premio Ginjo Listri en 1980, el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard en 1980, el Premio Cervantes en 1981, el Premio Internacional Neustadt de Literatura en el 82, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en el 84, otro doctorado de la Universidad de Nueva York, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Oslo de Poesía en Noruega, el Premio Mazatlán de Literatura en 1985, el Premio Internacional Menéndez Pelayo y bueno, en 1981 obtiene el Premio Cervantes, que es, pues bueno, la antesala en nuestro idioma, o sea, es el Premio Cervantes es el premio este, literario más importante en lengua española. Para muchos, pues sería el antecedente del Nobel en el caso de la literatura española, en español, y pues bueno, sería uno de los seis, ¿no? Uno de los seis eh, mexicanos que han obtenido el premio Cervantes. Eh, Como por ejemplo, pues bueno, fue el primer mexicano que lo obtuvo en 1981 fue Octavio Paz. El segundo en 87 fue Carlos Fuentes. Luego en 2005 fue Sergio Pitol. Luego sería en 2009 José Emilio Pacheco. Luego Elena Poniatowska. En 2013, en 2015 Fernando del Paso. Y pues hasta ahí. Desde entonces, ningún mexicano ha obtenido el premio Cervantes, desde 2015. Creo que es el periodo más largo que no ha obtenido un mexicano el premio Cervantes, pero bueno. Octavio Paz fue el primero que obtuvo el premio Cervantes. Entonces, pues bueno, es muy importante. Eh, Luego obtiene en el 87 la medalla Picasso, el premio Britannia en 88, el premio Alexis del Tocqueville de la Academia Francesa, el doctorado de la Universidad de Murcia, hasta que en 90 logra el premio Nobel de Literatura. Todo eso es ese ganar premios, esa estela de reconocimientos es uno de los caminos, vamos a decirlo así, que esas son las piedras con las que se
pavimenta el camino al premio Nobel. No se trata de ganar cualquier premio, sino de ganar premios que lo sitúan, que le dan una visibilidad en, primero, en donde se cuece, en donde se cuece la literatura mundial, que no es Estados Unidos, que no es Inglaterra, que es Francia, ¿sí? O sea, este libro, La República Mundial de las Letras, de Pascal Casanova, que yo les recomiendo muchísimo que lean, para entender cómo funciona el sistema mundial de la literatura y qué es lo que cuenta para figurar dentro del sistema literario. Eh, Octavio Paz lo supo manejar muy bien. Digo, Octavio Paz entendió muy bien, entendió muy bien qué era, cómo funcionaba el sistema literario mundial. Y él lo empezó a hacer. Entonces, por eso yo digo que en 1976, cuando él ya se asienta en México, y como pueden ver ustedes, a partir de 1976 él empieza a ganar muchísimos premios importantes, sobre todo en Europa. ¿Qué, qué eso qué conlleva? Pues eso conlleva traducción, ser traducido a sobre todo el francés, porque el francés es la lengua que más leen los miembros del Comité Nobel. Como dice Pascal Casanova en la República Mundial de las Letras, es Francia sigue siendo aún todavía la ciudad, la capital mundial de la literatura. ¿Por qué? Porque es una ciudad, es un país, y sobre todo París, es el país, es la ciudad y del país donde más se considera importante la literatura. Es una de las ciudades, de las sociedades con mayor capital literario del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es un país donde se publican muchos libros, donde se publican muchos libros traducidos de otras lenguas. Es el país donde hay más premios literarios, es el país donde hay más reconocimiento a los escritores. ¿Eh? Digo, por ejemplo, se quiere saber qué tanta importancia le da a un país a sus escritores, pues habría que nombrar cuántos escritores aparecen en los billetes y en las monedas de ese país. Octavio Paz es el único escritor que ha aparecido en las monedas. Ningún otro escritor ha aparecido en las monedas. ¿Sí? Entonces, bueno, y también Sor Juana, ¿no? Pero bueno, pero yo digo de los modernos, ¿no? Sor Juana, pues bueno, pues estaba en los billetes de 1,000, pero pues de 200. Ya ni sé, ya ni, como ya ni uso billetes, ya no sé ni en qué billetes estaba Sor Juana. Pero esa es una de las cuestiones. Esos premios, además, el cemento, vamos a decirlo así, son los tabiques que pavimentan el camino al Nobel, pero el cemento son las traducciones. ¿Y cómo se consiguen esas traducciones? Pues obviamente a través de el intercambio simbólico y cultural con escritores de otras lenguas, ¿sí? Es decir, a través precisamente de las relaciones. Octavio Paz tenía una posición o logró una posición bastante eh, notable como ningún otro escritor. Primero, porque tenía una revista. Bueno, primero hizo Plural, que era una revista de un periódico, del periódico más importante de su momento en México, el Excelsior, uno de los considerados en ese entonces, cuando Julio Scherer
uno de los cuatro periódicos más importantes del mundo, eh, y era él el director. Y ahí empezó. Pero cuando él hace ya su revista, pues bueno, y allí formará, allí tendrá un papel importante, pues el que será su acompañante durante mucho tiempo, su compañero de negocio, que será Enrique Krause. Enrique Krause será el que consolidará como empresa, ¿no? En términos empresariales, tanto la revista como la editorial Vuelta. Y que, pues bueno, él continuará ya sin Octavio Paz, pero como continuación de ese legado, del legado literario y durante un tiempo del poder cultural derivado de la estela que dejó Octavio Paz, pues bueno, Krause, pues después de Paz, pues crearía Letras Libres, que sería inmediatamente considerada como una continuación de Vuelta, pero ya sin Octavio Paz, pero con con los mismos elementos y con la misma forma de relación de ese grupo intelectual con, sobre todo, el gobierno y con los empresarios, que esa es una de las cuestiones, es una de las cuestiones importantes a entender, que a partir de 1976, al mismo tiempo que se consolida la, el, o se va consolidando el poder cultural de Octavio Paz alrededor y empiezan a aglomerarse alrededor de su figura toda una serie de importantes y destacados y notables escritores, ¿no? Porque ese es una de es otro de los elementos eh, para ir preparando el camino, eh, que es precisamente, bueno, Octavio Paz tenía ese poder, tenía una revista donde publicaba, que tenía una gran influencia política y cultural, y pues obviamente él publicaba a los que él consideraba con los que él comulgaba fundamentalmente, con los que él comulgaba ideológicamente, desde luego, y también pues los que podían ser ayuda pues para lograr sus objetivos. ¿Cuál era su objetivo? Pues bueno, pues ir creando capital cultural, literario, que le ayudara a él, pues, para ir pavimentando el camino para el Nobel. Eso fue en una de las cosas. ¿En qué momento? O sea, no hay vestigios, ¿no? No hay registro de que en qué momento dijo, Paz, yo quiero, a mí me gustaría ser el Nobel, porque pues esas cosas, solamente quienes no pueden serlo o nunca lo van a poder ser, lo dicen abiertamente, ah, pues a mí me gustaría ganar el Nobel, y precisamente por eso nunca te lo vas a ganar. Los que sí quieren ganar el Nobel o creen que pueden ser merecedores al Nobel, pues ni siquiera lo dicen, simple y sencillamente, uno, pues siguen escribiendo y dos, siguen trabajando en su obra y construyen la red de relaciones y la construcción de valor simbólico y literario que les van a servir para estar listos en el momento que les sea, que les sea importante. Bueno, entonces Octavio Paz, pues bueno, él sigue escribiendo. Uno de los libros que también, pues ya vimos dos de los grandes libros de Octavio Paz, además de toda su obra poética. Aquí voy a destacar, bueno, pues por ejemplo, su su primer libro, eh, donde él o sea, recopilará sus primeros libros, ¿no? Desde 1935 a 1957, Libertad bajo palabra, obra poética, su primera recopilación de su obra poética.
que incluirá Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, Águila o sol y La estación violenta. ¿Sí? Y pues bueno, aquí será la primera recopilación que ya, desde ahí ya está. Entonces, este libro es fundamental para entender la primera fase de Octavio Paz como poeta. Vamos a leer alguno de los poemas. Nuevo rostro. Tu cabellera, sol que se retira, se pierde en nubes negras y suaves. La noche borra noches en tu rostro, derrama aceites en tus secos párpados, quema en tu frente el pensamiento y atrás del pensamiento la memoria. Entre las sombras que te anegan, otro rostro amanece, y siento que a mi lado no eres tú la que duerme, sino la niña aquella que fuiste, que esperaba solo que durmieras para volver a conocerme. Vamos a leer otro pedacito, otros poemas. Este que es muy bonito, tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin vientos, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro del bosque, en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. Aquí es importante destacar que ya Octavio Paz ya tiene, o sea, logró bastante pronto una voz propia y un control, vamos a decir, un dominio de su poesía, de su voz poética, que ya después pues lo llevará a pues ya nada se le podrá, al parecer ya nada se le resistía en términos de lo que es el arte poético, ¿no? Sino que él simple y sencillamente escribía. Pero sí hay una cuestión que es necesario destacar, que Octavio Paz es un poeta que piensa. Su obra está marcada por una sobriedad sentimental, emotiva, aunque, por ejemplo, con estos pequeños fragmentos podemos detectar que aunque sus imágenes son brillantes, agudas, exactas, ¿no? Por ejemplo, donde en este poema sobre los ojos, pero no están empapadas de emoción. No es un poeta que se desborda en la emoción. Él lo dijo en una entrevista que a mí, cuando yo era un poeta más primerizo de lo que soy, él decía que para que la poesía ardiera tenía que ser un poco seca, como la madera. No tenía que estar empapada por la emoción, sino que tenía que ser un poco seca para que pudiera arder. Y eso se revela en bueno, bueno, en toda su poesía, sobre todo la poesía que trata sobre cuestiones emotivas, porque hay una parte, gran parte de la poesía de Octavio Paz, que es una poesía reflexiva, es una poesía observante del mundo, una poesía, y cuando digo observante, es una poesía encargada de nombrar lo que ve, de ponerle nombre a las cosas, porque esa es una de las obligaciones primeras del poeta, renombrar el mundo. Es decir, ponerle nombre a las cosas, nombrar las cosas
como el niño que señala y dice eto, ¿sí? Señala hacia un lado y señala hacia el otro y dice eto. ¿Cómo se llama eso? Como tú quieras ponerle, o que pregunta, ¿cómo se llama? ¿No? Las cosas. Y después el poeta renombra eso, y es el trabajo, es uno de los trabajos del poeta, el renombrar el mundo. Entonces Octavio Paz se dedicó mucho a eso. Otro de los libros, ¿no? Otro de los libros que Octavio Paz, que son fundamentales en la bibliografía de Octavio Paz, es precisamente su gran ensayo, déjenme ver en qué año lo ensayo, aquí está, ensayo, eh, en 1982, fíjense, en 1982 él ya publicará su gran ensayo crítico, literario, histórico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Y ahí es donde también es una de las jugadas magistrales de Octavio Paz, que viene precisamente de su, pues bueno, de su inteligencia, de decir, bueno, yo necesito conectarme con un par, necesito encontrar la conexión con otro, con alguien como yo, tan importante como yo, pero que en el tiempo con el cual yo me identifique y se me identifique. Y entonces él encuentra a Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces él empieza a analizar a esta mujer que fue la principal escritora de la colonia, o de lo que se conoce como la colonia, y que sería reconocida varios siglos después, básicamente en el siglo XIX, porque pues bueno, era considerada pues una curiosidad intelectual, ¿no? Miren qué bonito la monjita que escribía poemitas. Y es hasta el siglo XIX y obviamente con Octavio Paz es recuperada, ¿no? La importancia de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero no solamente eso, sino que él hace una comparación de lo que tuvo que enfrentar eh, Sor Juana Inés de la Cruz como parte de un sistema en el cual pues no era bien visto que una mujer fuera inteligente y escribiera, porque iba en contra pues del papel que se le asignaba a la mujer entonces y que pues, no podía hacer. Y encuentra el paralelismo con el papel del intelectual en el siglo XX, sobre todo en su relación con el Estado, ¿no? O sea, el Estado no soporta la inteligencia, los gobiernos no soportan la inteligencia, a los políticos les caen mal las personas inteligentes por sabiondos, porque para ser político hay que ser inteligente, pero con un instinto, inteligente en el instinto político, pero no inteligente en el instinto, en el sentido intelectual, o literario, o poético, o artístico. A los políticos les caen mal las personas, los sabiondos, ¿no? Y entonces él se identifica con eso en su andar como observante de cómo, por ejemplo, los regímenes comunistas, pues bueno, trataban a los intelectuales, a los críticos del sistema,
pero también en México los trataba igual, nada más que México, este, creó una forma peculiar de hacer o de acallar las voces críticas, o en su caso, utilizar a las voces críticas precisamente para apuntalar su propia hegemonía. Ya me estoy poniendo muy teóricamente, teórico político, pero pues así es. Eh, Octavio Paz, que criticaba eso, que criticó al principio, pues bueno, como ya vimos, al principio pues él tenía ideas revolucionarias propias de su tiempo y de la juventud, ¿no? Diría aquel, no sé si Benedetti o quién fue, dice quién es, no fue Benedetti, decía quien no es revolucionario a los 20 años es un pendejo, pero el que lo es a los 50, el que sigue siendo revolucionario a los 50, pues lo es aún más. Entonces, o algo así. Pero la idea es esa y que la cual, pues yo creo que eso funcionaba en su momento. Ahorita, yo la verdad, yo ya no sé cómo funciona el mundo. Estoy tratando en esta vorágine de cambios y nuevas formas, pero lo que sí sé es que Octavio Paz fue precisamente y jugó ese papel y se convirtió en ese intelectual, pasó de ser un intelectual crítico al sistema a ser un intelectual orgánico del sistema, es decir, un intelectual que apuntalaba las ideas del sistema. ¿Y cómo es que se logra eso? Pues se logra a través del sistema pues bueno, de premios y de canonjías que otorga el Estado. No es casualidad que haya sido el presidente durante el gobierno durante el cual Octavio Paz ganó el premio Nobel y que haya sido ese presidente el que haya instaurado el sistema de ayudas, ¿no? Porque no son becas, son reconocimientos, ¿no? El Sistema Nacional de Creadores es reconocimiento y no son becas, son reconocimiento a los proyectos para que los artistas puedan trabajar. Y en ese caso, pues bueno, eso se lo creó Carlos Salinas como una idea para precisamente cooptar a las mentes, a los intelectuales y a las mentes disidentes y que dejen de ser críticos, porque pues obviamente quién va a criticar al gobierno que le da dinero para hacer su obra o para sobrevivir, ¿sí? Es una cosa muy importante, ¿no? O sea, una cuestión, digo, hay gente que a la que no reflexiona sobre eso, pero los que son o los que se han distinguido por ser verdaderamente críticos contra el sistema político, contra quienes encabezan el Estado, que de repente el propio Estado te dé dinero. Entonces hay que hacer unas machincuepas ideológicas bastante intrincadas, pues para justificar eso. O sea, ¿cómo yo puedo ser crítico del gobierno si el propio gobierno al que critico me da dinero para que yo pueda escribir? Eh, yo creo que la verdadera independencia intelectual está en si yo quiero criticar al sistema o al gobierno, pues no recibo beneficios del gobierno. Ahora, si yo no soy tan crítico, si a mí lo que me interesa, pues es crear independientemente de la posición política o
yo puedo separar mi posición política en relación con lo que pienso y con lo que hago y con lo que escribo y lo que digo públicamente, pues entonces está bien, entonces pues vengan las becas, vengan los premios, vengan todo. Pero yo creo que en el caso de Octavio Paz, él sabía también que precisamente el espaldarazo último para lograr el objetivo del Nobel, pues no iba a ser posible sin el poder, sin que el poder cultural que ya había acumulado en la escena cultural política de México, no venía con el espaldarazo del gobierno. Y pues sí, el gobierno de Salinas, los que no recuerdan, pero yo sí, porque pues en ese momento yo estaba en mi plena juventud, lo viví. A Salinas lo que le interesaba era poner a México en el mapa mundial, ¿no? Y sobre todo hacer un cambio radical de sistema económico y de sistema político también. No lo logró porque pues era demasiado fuerte las inercias de 70 años de consolidación y de reforzamiento de las formas políticas y de las formas económicas en el país. Entonces, eh, o sea, sí, es de tal magnitud esas fuerzas económicas, políticas, ideológicas, que ahora tenemos un regreso a eso, ¿no? Con una versión diferente, adecuada a los tiempos, pero es básicamente es un reflujo de eso, de cómo era eso. Y pues bueno, Salinas, de acuerdo con su tiempo, lo trató. Yo no estoy defendiendo, estoy describiendo que eso fue lo que hizo. Y una parte importante era apuntalar a México y el prestigio internacional e interno de México, teniendo todo el reconocimiento, incluso literario y cultural. A veces nos olvida que en ese sexenio hasta fue la primera Miss Universo que tuvo México. Ya después tuvo otras, pero esas no importan. La que importa fue que en ese sexenio de Salinas tuvimos Premio Nobel y tuvimos Miss Universo. Entonces, todo eso es capital simbólico que se convierte en capital político, y en capital cultural y en capital social que lo utilizaba el gobierno. Entonces, Octavio Paz, pues después, pues bueno, se fue aproximando a eso, se fue aproximando al gobierno. Él de todos modos siguió experimentando, ¿no? Siguió analizando y pues bueno, para él, pues la realidad le terminó dando la razón. Hay este librito, ¿no? Pequeña crónica de grandes días, que habla precisamente de la caída del muro de Berlín y de todo lo que sucedió y de cómo fue que se acabó el imperio soviético, ¿no? Como le llaman el imperio. Este librito es muy interesante para ver cómo Octavio Paz reflexiona acerca de la caída del sistema soviético. Pero esto ya sucede después de que él gana el premio Nobel en el 90. En el 90 es cuando ya gana el premio Nobel. Y entonces él escribe, después en vuelta, él escribirá, por ejemplo, a partir de la revuelta zapatista, ¿no? Y tratará de analizar por qué surge el zapatismo e incluso pues tratará de reflexión, de dialogar con el subcomandante Marcos, ¿no? Ahí habrá ahí unas cosas que pues son interesantes esos eh,
esos ensayos últimos políticos sobre la realidad política que todavía muestran la pasión crítica y de todo eso, pero ya para ese entonces Octavio Paz pues ya forma parte del propio sistema y es un intelectual orgánico que apuntala las, pues, la ideología de ese sistema y que bueno, pues que él después, a partir pues hará un, un encuentro, ¿no? El famoso encuentro vuelta, donde pues bueno, él, pues con ayuda del Estado, de Televisa, sobre todo, ¿no? Del Estado, de Televisa, hará pues este encuentro vuelta donde convocará a intelectuales de su misma corriente liberal, pues para celebrar la caída de los autoritarismos y del muro de Berlín y de la Unión Soviética y el triunfo de la libertad, ¿no? De el mundo liberal. Y pues ahí será donde, pues bueno, Mario Vargas Llosa, con ese tacto tan delicado que tiene de decir, de ser invitado a la fiesta y decir qué pinches cortinas tan feas tienes, pues él dijo que México, pues había que reflexionar sobre si México, cómo había logrado México y el PRI la estabilidad durante tantos años y que él no decía que era una dictadura plenamente dicha, sino que era una dictablanda. Y entonces, pues bueno, eh, en ese entonces, pues todavía al gobierno le podía mucho que alguien del calado de Mario Vargas Llosa pues dijera esa verdad transmitida por televisión y entonces pues le aplicaron el 33 de inmediato y tuvo que salir. Y Octavio Paz trató de dorar la píldora y de suavizar tan severa, tan dura aseveración de Vargas Llosa, que no era más que la pura verdad, pero pues escos no se dicen cuando pues estamos, como dirían, pues estamos chupando tranquilos, estamos festejando y tú vienes con tus cosas de estar criticando las cortinas que tenemos. Entonces, pues bueno, eso ahí pues reveló, obviamente, que pues bueno, pues ya Octavio Paz pues era desde hace un buen tiempo pues parte del, parte del entramado político del país que en ese entonces todavía funcionaba. Es decir, en ese entonces todavía al Estado mexicano le importaba la opinión, lo que pensaran de los intelectuales. Y finalmente, pues bueno, Octavio Paz logra ese objetivo que es no solamente el poder cultural, es decir, ser la cabeza del principal grupo intelectual interlocutor del Estado, sino pues el premio Nobel, que pues van aparejadas las dos cosas. ¿Por qué? Pues bueno, porque como decíamos, el principal, la característica principal del Estado mexicano en ese entonces, pues era tú tú critícame que esa crítica hace que yo tenga la imagen de que soy tolerante y de que tolero. Es decir, tu crítica me sirve a mí para parecer tolerante hasta cierto punto. Es decir, sé crítico, pero hasta cierto punto. No te pases de la raya. Y pues sí, o sea, había crítica y había, sobre todo, porque la crítica se quedaba o llegaba a su límite era pues básicamente las cuestiones reformistas y políticas electorales, ¿no? La libertad de voto, el respeto al voto, los derechos humanos,
todas estas cosas que no es que llamen a la rebelión, sino que llaman a una reforma. Y entonces hasta eso estaba bien. Y pues el de la defensa del respeto al voto y todo eso, que finalmente pues llegará en 1990 con la derrota del PRI en las elecciones y la llegada de otro partido diferente que de siglas, pero que seguirá con el mismo modelo. Luego el regreso, pero allí ya no está Paz, el regreso de la Paz ya no verá de la llegada del PAN, y el regreso del PRI, y luego el regreso ahora sí que el regreso del regreso, es decir, de un, precisamente a través de las urnas, se trata de restablecer ciertas cosas de la forma de gobernar de antes sobre bases modernas, bases nuevas, bases diferentes, tan diferentes que a esta nueva estructura no le interesa ya tener de su lado a los intelectuales. Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la pasión crítica de Octavio Paz, que los intelectuales que ya no son beneficiados y ya no tienen, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, el apapacho del gobierno y sobre todo los recursos que durante décadas mamaron del gobierno, pues para enriquecerse, para vivir bien y para hacer sus proyectos, sus proyectos literarios, culturales, ¿no? Ideológicos. Y ahora ya no lo tienen, ahora pues tienen que ver de dónde lo sacan y pues por eso son bastante críticos, pero he ahí lo importante. Es decir, mm, cualquiera puede ser crítico si te están subsidiando. Lo cabrón está en ser crítico sin el subsidio, es decir, ser crítico soportando no solamente el, a- el ataque ideológico e incluso el ataque político y físico, ¿no? O sea, la represión, sino el debate y la confrontación ideológica sin recursos o con recursos propios, no viviendo del subsidio. Eso es lo interesante. Entonces, aquí es donde se revelaría la verdadera naturaleza del crítico, del intelectual crítico contra el intelectual orgánico, ¿no? Que Octavio Paz, pues bueno, pasó de ser un intelectual crítico, ¿no? Fuera o confrontado con el Estado, a ser parte de una parte fundamental del, del aparato hegemónico del Estado, como un aparente intelectual independiente, pero que apoyaba las posiciones del gobierno porque, pues bueno, había cercanía ideológica con eso. Entonces, eso es lo muy interesante. Pero bueno, esa es la parte política que fue durante años, ha sido y todavía sigue siendo motivo de libros. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver todo lo que quiero ver o que me gustaría ver, porque la obra de Octavio Paz es muy grande. De hecho, pues todavía nos faltan de ver algunos libros, por ejemplo, este libro, Las peras del Olmo, ¿no? Que es uno de los ensayos, uno de los libros de ensayos fundamentales de Octavio Paz, que es una recopilación de sus primeros ensayos literarios, que es una de las cosas que hay que destacar de Octavio Paz. Octavio Paz, además de ser un gran poeta, fue un gran crítico literario. Miren, aquí tengo mi otra edición de Libertad bajo palabra, la edición de letras, de lecturas mexicanas. Y además fue un gran crítico literario, un gran crítico de arte, un gran ensayista literario. Aquí tenemos, por ejemplo,
Tengo, por ejemplo, aquí este ensayo, La apariencia desnuda, la obra de Marcel Duchamp, donde pues él le entra de lleno a la, al análisis de la crítica artística, más bien una crítica artística del arte conceptual y del arte de tiempo que es precisamente del siglo XX, ¿no? Que es muy interesante y que, bueno, él hará también mucha crítica pictórica, eh, analizará a muchos escritores y, bueno, a muchos pintores, a muchos artistas plásticos con los cuales tendrá muy buenas relaciones. Él mismo experimentará con con el arte, la mezcla, la combinación, la integración de las artes plásticas y la poesía, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, esa es una de las cosas que hará y que integrará para siempre al bagaje literario, cultural, ¿no? Artístico de México, de la cultura mexicana, esta búsqueda de atravesar los límites, de superar los límites de la literatura y del arte. Entonces, bueno, aquí tengo otros libros de ensayo, que bueno, son los que he separado. Bueno, por ejemplo, esta antología, Sueño en Libertad, Escritos Políticos, ¿no? Que es una antología poco conocida, ¿no? Poco conocida acerca de su pensamiento político. Bueno, uno de sus ensayos de análisis de autores, el de Javier Villaurrutia en persona y en obra. Este libro de sus traducciones, versiones y diversiones, ¿no? Que él, pues tradujo a muchísimos poetas, sobre todo son traducciones de poetas, entre otros, pues bueno, tradujo a Fernando Pessoa e hizo un estudio, un libro introductorio de la poesía de Fernando Pessoa. Aquí tengo Primeras Letras, ¿no? Que son sus primeros, precisamente, textos de crítica literaria, ¿no? Que publicará 1931, 1943, ¿no? También es un libro muy bonito pero bueno, otro de los libros también también poco conocidos y poco es el monogramático. El monogramático que es pues una serie es un ensayo donde él mezcla y analiza pues lo que él va viendo en otras culturas, ¿no? Dice, por ejemplo, la Cuarta de Forros, dice, obra inclasificable, poema en prosa y reflexión. El monogramático es uno de los libros cardinales de Octavio Paz. En dos escenarios convergentes se teje y se desteje una indagación en torno al sentido del lenguaje y sus relaciones con la realidad, en torno al juego de secretas correspondencias entre idea y verbo, palabra y percepción, erotismo y conocimiento, una obra cuyo título alude a Hanuman, uno de los héroes del Ramayana, el poema épico que relata las hazañas de Rama y sus amores con Sita. Emisarios de Rama es Hanuman, el emisario de Rama es Hanuman, el viento, el mensajero divino que es también poeta y gramático. Bueno, pues aquí está precisamente con este libro que es bastante atípico, pero muy interesante, ¿no? Donde él ya empieza a hacer, a leer. Bueno, y ya para ir preparándonos para lo último, pues bueno, uno de sus últimos libros de ensayo, totalmente deslumbrante, es La llama doble, Amor y erotismo, ¿no? Donde él
donde él analiza precisamente la naturaleza, el origen histórico, poético, mítico del amor y del erotismo, ¿no? De una manera con una gran inteligencia, ¿no? Y pues bueno, y pues tenemos el último de sus libros de poemas, Árbol Adentro, pues donde él ya hay una decantación, ¿no? De la inteligencia poética. Es, voy a leer al azar, epitafio sobre ninguna piedra. Miscuac fue mi pueblo, 3 sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. Ven qué bonito. Otro, paraje, a Denise Esteban. El camino sin nombre, sin nadie, fluye entre peñas desgastadas, dados de esa partida inmemorial que juegan sin cesar los elementos. Prosigue por un llano. Cada paso una leyenda de la geología se pierde en una duna de reflejos que no es agua ni arena, sino tiempo. Hay un árbol rosado, hierbas negras, salen las yemas de la luz. El camino lleva al sol en los hombros. El cielo ha acumulado lejanías. Sobre esta realidad que dura poco, un charco, surtidor de resplandores, ojos por todas partes. La hora se detiene para verse pasar entre unas piedras. El camino no acaba de llegar. Aunque es de noche, la noche a un tiempo sólida y vacía, vasta demolición que se acumula y sobre la erosión en que se anula se edifica, la noche, lejanía que nos echa encima, que se nos echa encima, epifanía al revés, ciego, el ojo capitula y se interna hacia adentro, hacia otra nula noche mental, asidia, no agonía. Afuera, perforada de motores y de faros, la sombra pesa menos que este puño de sílabas, azores que suscito en la página, los frenos de un auto, la ciudad, rota en mi frente, despeña su discurso incoherente. 2. Mientras yo leo en México qué hora es en Moscú, ya es tarde, siempre en la historia es noche y es deshora. Solzhenitsyn escribe, el papel arde, avanza su escritura, cruel aurora sobre llanos de huesos. Fui cobarde, no vi de frente el mal, y hoy corrobora al filósofo el siglo. El mal, un par de ojos sin cara, un repleto vacío. El mal, un alguien nadie, un algo nada. Stalin tuvo cara, la sospecha le comió cara y alma y albedrío. Pobló de miedo su noche desalmada, su insomnio despobló Rusia deshecha. Bueno, pues qué interesante que Octavio Paz se preocupara por las barbaries, la barbarie producida en Rusia por Stalin. Habría que preguntarle, ¿no, Octavio Paz? Porque Octavio Paz, como digo, fue un hombre de su tiempo, definitivamente fue un hombre de su tiempo. Habría que preguntarles a los poetas y a los intelectuales dónde están ante la barbarie que vivimos en la actualidad y dónde está esa valentía, ¿no? Aquí Octavio Paz pues reconoce, no fui no, ante el mal, ¿no? Ante el mal, dice él,
Dice él, fui cobarde, no vi de frente al mal y hoy corrobora al filósofo del siglo. ¿Mm? ¿Dónde están los intelectuales herederos de esta voz, de este hombre, donde levanten su voz a través de lo que ahora es, ¿no? Y reclamen no solamente al gobierno, sino la situación general del mundo, donde no solamente aquí en México hay matanzas insensibles, sino también al otro lado del mundo, ¿no? ¿Y dónde están los poemas? ¿Y dónde están los ensayos? ¿Dónde está la reflexión? Eso es lo que hay que rescatar de Octavio Paz. Y sobre todo ahora que los intelectuales o esos grupos intelectuales han quedado desamparados del dinero y del poder político, donde el poder político ya ni los voltea a ver, al contrario, los desprecia. Entonces hay que escribir. Eso es lo que habría que pedirles a esos eh, intelectuales escritores que se dedican a eso, más allá de simple y sencillamente agarrar y hablar de los problemas y de la falta de formas y de la falta de modales políticos que tienen, ¿no? No, hay que hablar de lo que verdaderamente duele y hay que criticar y hay que alzar la voz por lo que verdaderamente duele. Entonces, pues esa es la reflexión con la que yo termino este repaso totalmente incompleto y totalmente por encima de la importancia de la obra de Octavio Paz. No solamente en términos poéticos, o sea, quien me diga que no, quien diga, no quien me diga, quien diga que no es un poeta importante, pues es que no lo ha leído, que no tiene ni idea. Yo invito precisamente a leer la poesía de Octavio Paz, de toda su época, en todas sus facetas, su faceta inicial, su faceta experimental, su poesía de madurez, de vejez. Obviamente hay que leer hay que leer sus libros, sus ensayos sobre poesía, sus ensayos y sus ensayos literarios, artísticos sobre arte, ¿no? Y pues bueno, si todavía queda tiempo para leer, pues leer sus ensayos políticos. Y sobre todo algunos eh, pues significativos, ¿no? Sobre todo cuando era más revolucionario, ¿no? Y no se dejaba, eh, todavía no se dejaba atrapar, hechizar por el canto de las sirenas, ¿no? Liberales o tan liberales o tan, digo, ya es tan fea la palabra que ya no hay que usarla, de derecha, pero hay que seguirlo leyendo y hay que seguir analizándolo porque es muy importante ver qué podemos aprender de él y sobre todo qué nos dejó, cuál fue el legado y por qué fue tan reconocido, con por qué llegó a la cúspide del reconocimiento literario mundial, a diferencia de otros, ¿no? Entonces, la cuestión es que, pues si por obra no se puede regatearle a Octavio Paz. Fue un gran poeta, fue un gran intelectual y fue más que nada un hombre de su tiempo. Y como tal hay que entenderlo, como un hombre de su tiempo, de un tiempo que ya no es. Los tiempos de ahora son muy diferentes a los que vivió Octavio Paz. Ya no existe ese sistema, ya no existe ese México. México es de otra forma a como fue Octavio Paz, aunque
las personas y los políticos sigan pensando que México no cambia. México, el sistema y las formas ya han cambiado, como ha cambiado el mundo y como va a cambiar el mundo aún más. Y está cambiando aún más. Y yo nos digo que se cambia el mundo para bien. ¿Quién sabe cómo, cómo cambie, qué nos depare lo que viene? Pero sí es cierto que podemos aprender de los grandes hombres que nos antecedieron y uno de ellos pues fue Octavio Paz. Entonces yo a lo que invito es a que se lea, a que se critique con inteligencia, con pasión, pero también con inteligencia y que no se digan barbaridades acerca de nada, mucho menos de un escritor, de un artista tan importante. Y creo que no lo necesita, creo que la obra de Octavio Paz no necesita defensores, no me necesita a mí y tampoco creo que necesita a los, a los que se consideran herederos y de su propio prestigio y de su propia herencia. Creo que solita la obra de Octavio Paz, de leerse bien, de leerse con inteligencia, solita se defiende. Eso es lo que yo creo. Pues bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en estos minutos aquí en eh, este eh, programa. Y pues nos vemos la próxima ocasión para pues ver y platicar sobre otro artista, sobre otro tema de la literatura, la cultura de nuestro mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a los mecenas padrinos del canal, a Edgar Hernández Cepeda y a Jaime Valdés Neri por ser los primeros en contribuir para que este proyecto cultural siga adelante. Suscríbete y apoya a este canal a través de Patreon. Ya entra a la página patreon.com/tundeteclas y ahí podrás encontrar las diferentes opciones para que puedas colaborar con tu apoyo a este proyecto cultural.